Soy Rafael de Gara, para aquellas personas que no me conozcan. Yo hoy estoy aquí una vez más en vivo para poder compartiros qué es una comprensión del corazón. Pues algunas personas me han estado escribiendo, personas nuevas que no saben quién soy, cuál es mi labor, ¿sí? Me han estado escribiendo preguntándome exactamente qué es, ¿no?, una comprensión del corazón. En el vivo anterior, donde hablaba de la publicación del nuevo libro, hacía referencia a las comprensiones del corazón como ensayos filosóficos. También podríamos hacer otra comparación, que sería, por ejemplo, con los sutras, ¿no? ¿Qué es un sutra? Lo voy a explicar desde quien es un occidental, para poder respetar toda esa cultura. Así lo siento. Un sutra es una palabra, una pequeña frase, ¿sí?, que en esa única palabra y esa pequeña frase se guarda un gran significado, un profundo significado. Comprensiones del corazón podrían ser un sutra. Por ejemplo, la primera comprensión del corazón que publiqué se llama La gratitud es el camino. Y así son todas las comprensiones. Los títulos, la gran mayoría de títulos, podrían ser sutras. Y el desarrollo que hago así, porque son textos muy cortitos, el desarrollo de ese sutra, pues sería lo que sería el ensayo, ¿sí? El ensayo. Ahora os voy a hacer aquí y ahora, en vivo y en directo, qué sería un ejemplo claro y evidente de lo que estoy diciendo, para que se pueda comprender un poquito mejor. El sutra, ¿cuál podría ser? Date valor a ti mismo, ¿no? Eso podría ser un sutra, eso podría ser una comprensión del corazón, eso podríamos definirlo de mil formas. Nosotros los humanos somos especialistas en crear y crear y crear, ¿no? Date valor a ti mismo. ¿Cómo? Evidentemente este no es una comprensión de ninguno de los libros, ¿sí? Os lo voy a compartir ahora con mucho cariño y no lo voy a hacer en unas pequeñas palabras, articulando frases, ¿sí?, y acabando rápidamente una reflexión, que eso es lo que a mí después me da la posibilidad de sintetizarlo y hacerlo en un pequeño escrito, ¿sí? Y siempre tendremos ese sutra como recordatorio. Yo evoco la gratitud es el camino y en mí se despliega una cantidad de pensamientos y emociones muy específicas, ¿no? Y es ese activador. La gratitud es el camino, es el activador que a mí me hace, en cuestión de segundos, ¿sí?, o milésimas de segundos, poder configurarme a través de ese sutra. Date valor a ti mismo. Un segundo. Dry me. What? Una vez más estoy paseando con los perrillos. Esta expresión se puede malentender muchísimo. En la últimas décadas, sí, con toda la moda del movimiento espiritual, con todo el movimiento de la New Age, ¿no? Hemos escuchado en repetidas ocasiones: ámate a ti mismo en primer lugar. Son siempre ideas que son evidentemente oportunidades para que cada uno de nosotros como humanos podamos reflexionar sobre eso, y cada uno hace su propia interpretación. En muchas ocasiones esa expresión se puede confundir claramente con ser egoísta. Y ser egoísta para mí significa: yo solo velo por mi propio bienestar, y el bienestar que no tenga que ver conmigo no me importa en absoluto, ni de otros, ni de circunstancias, de nada. Solo velo exclusivamente por mi propio bienestar. Para mí eso es ser egoísta, sin importarte lo que le suceda al otro. Ningún tipo de importancia, ni frío ni calor. Pero ámate a ti mismo en primer lugar no significa eso. Sobre esa reflexión de ámate a ti mismo, como podríamos decir otro sutra, ¿no? Ámate a ti mismo. En las ediciones anteriores de los libros hay material al respecto para invitar a la reflexión. Pero hoy quiero abordar específicamente esa idea de date valor. Date valor a ti mismo en primer lugar, porque vivimos en un sistema donde hay una educación o educastración, donde en muchas ocasiones no se da valor a lo que somos, a cuál es nuestra expresión natural, qué tenemos o qué podemos aportar nosotros a esta realidad, y desde ahí crear la potencialidad para crear las profesiones pertinentes para poder desarrollarnos como seres humanos, ¿sí?, y poder aportar el máximo que tenemos a nuestra comunidad humana o unicidad humana. Cada uno lo siente
o lo puede expresar de formas distintas, ¿verdad? Retomando entonces, date valor, en primer lugar, podríamos poner entre comas, no comillas, entre comas, a ti mismo. Eso yo lo puedo traducir también de la siguiente forma: aprende a gestionar tus pensamientos y emociones, ¿sí? ¿Qué significa aprender a gestionar tus pensamientos y emociones? No significa que si algo sucede con el otro o algo sucede en una circunstancia, no significa que el otro no me importe. Significa que yo voy a gestionar lo que me está pasando con el otro, ¿sí? Para poder seguir conectado con esa vida amable, con esa vida que sí me merezco, porque yo, en primer lugar, sí, voy a dar valor a ese bienestar, ¿ok? Pero sin significar que lo que al otro le suceda no me importe. No sé si se entiende demasiado esta idea, la voy a ir desarrollando poquito a poco para aquellas personas que quieran seguir conectados. Ya sabemos que vivimos en un mundo de mucha inmediatez y los live y los reels, todo contra más breve, estamos todos tan ocupados según nuestras cosas que ya no tenemos tiempo de hacer unas lentejas a fuego lento, ¿verdad? Bueno, así que aprender a gestionar lo que pienso y siento. Si yo no soy capaz de aprender a gestionar lo que sucede en esta porción de vida que yo soy, voy a estar expuesto, ¿sí? Mi bienestar va a estar expuesto a cualquier situación que ocurra en la vida misma, ¿sí? O con otro ser humano. Sería lo mismo que decir, le estoy regalando mi poder al otro. Es decir, yo al otro le estoy otorgando el poder de que él decida, consciente o inconscientemente, si yo voy a estar bien o mal. Porque si yo, por ejemplo, tengo un desencuentro con mi pareja y eso a mí me desestabiliza, me hace sentir mal, pues finalmente mi pareja tiene el poder de hacer sentirme mal, cuando a él le plazca, ¿no? Si es una persona con, vamos a poner la metáfora, un corazón de piedra, yendo más allá, si es una persona mezquina que le gusta hacer sufrir a los demás, pues lo va a hacer de forma consciente. Y si no, pues es lo que ocurre en nuestra realidad habitualmente. Todos podemos nombrarlo de la forma que queramos. Yo, la persona que me inspiró a estudiar psicología fue Eric Berne, sí, me parece que su aporte es algo maravilloso. Y él hace la metáfora de las basuras, o la basura que nos cargamos cada uno de nosotros, y las falsedades que hemos ido creando, que en la gran mayoría de ocasiones no somos ni conscientes. Entonces, esto ocurre hace siglos, y de hecho se ve claramente en la expresión de guerras, conflictos, abusos de poder, etc, 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 ¿no? Así que, si nos basamos en la idea de que cada uno de nosotros tenemos pues esas basuritas que hemos ido acumulando a lo largo de la experiencia de nuestra vida, y también de no saber gestionarnos, porque tampoco nos han enseñado muchísimas cosas en la escuela, pero justamente aprender a gestionar nuestras emociones y nuestros pensamientos para poder tener las riendas de nuestra vida y ser dueños, sí, de lo que nos sucede, porque finalmente lo que nos sucede es como nosotros lo sentimos y lo vivimos. Ejemplo, una pérdida. Yo la he provocado, esa pérdida. Bueno, aquí podríamos abrir grandes ventanales y entrar en la física cuántica y entrar en los contratos prenatales y sí, yo creo mi propia realidad y esta pérdida, etc, etc, pero eso sería entrar en un lugar muy espeso, muy denso, y finalmente solo es una creencia, ¿no? Sea como sea, la creo yo o no la cree, una pérdida, por ejemplo, ¿cómo lo gestiono? ¿Quién ha tomado mi poder? El supuesto creador, en el caso de que exista un creador tal y como lo concebimos, pues hay otras cosmovisiones que consideran que no hay creadores, que la vida, la manifestación es eterna e infinita, y no ha habido nunca una creación porque siempre ha sido. Así que ante una pérdida, ¿cómo gestiono mis emociones y mis pensamientos, ¿no? Porque no tengo a ese supuesto otro, ¿no?, que pueda yo sentarme enfrente y tener una conversación. Finalmente, esas cosas que suceden, que parece que está totalmente fuera de nuestro alcance, pues también las tenemos que aceptar de alguna forma para poder seguir dándonos valor a nosotros mismos y para poder seguir honrando la vida que somos. Si no, finalmente
le damos mucha más importancia a eso que nos ha sucedido que a nosotros mismos, porque eso que nos ha sucedido está tiñendo nuestra vida por completo, ¿no? Eso en ese caso. Ahora pongo un caso que es mucho más humano, ¿no? Que sería tener, pues no sé, un conflicto con mi jefe, por ejemplo, ¿no? Mi jefe tendrá sus características, yo tendré las mías, y puede haber un conflicto. Ahora bien, si lo que me ocurre con mi jefe hace que yo esté mal toda esa mañana, toda la tarde, toda la semana, 1 año, 2 años, mi jefe, como puede ser mi trabajo, como puede ser mi pareja, como puede ser mi familia, como puede ser mi estado de salud, etc, 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 pues finalmente ahí me quedo atrapado, ¿sí? Y le estoy dando valor al otro, no me estoy dando valor a mí, y es de lo que estoy hablando desde el principio. Date valor a ti mismo, no porque el otro no te importe, sino para aprender a gestionar. Pongo un ejemplo un poco drástico para que se pueda entender. Imaginad que yo me enamoro de una persona que ha sido abusada, ¿no? Y que tenemos una conexión maravillosa, pero a nivel sexual esa persona tiene pues una serie de traumas que no le permiten vivir una vida sexual de forma placentera, completa y demás. Claro, evidentemente eso a mí, si yo no tengo esa característica y yo pues disfruto de una vida sexual sana, pues voy a querer practicar sexo, ¿cierto? Con la persona a la que amo, además. Pero claro, esa persona tiene esa peculiaridad. Ahora bien, ¿qué suele ocurrir? Primero, que la persona abusada quizá ni confiesa lo que le sucede, ¿no? En el caso que lo confiese, pues quizá al principio vamos a poder tener un poquito de tacto, pero enseguida lo que suele suceder es que la otra persona empieza a sentirse mal porque su vida sexual no está completa. ¿Qué hacemos? Ya, acabamos la relación y tiramos al bebé con el agua sucia, es decir, como esta persona en este punto específico, que es la parte sexual, tiene esta situación y yo no me puedo gestionar ni mis pensamientos ni mis emociones, me va a hacer sentir mal conmigo mismo y finalmente la relación se va a terminar, ¿no? Sin embargo, si yo puedo gestionarme a mí mismo y también mi pareja puede gestionarse, porque finalmente la relación es un asunto de dos, pues quizá yo puedo, ella puede, él puede podemos encontrar una gran oportunidad para que esa persona sane esa circunstancia. Y si a mí me conecta también con mucho sufrimiento, ese sufrimiento seguramente no tiene nada que ver solo con no poder disfrutar de tu vida sexual, sino quizá detrás puede haber sentimientos mucho más ocultos de yo no merezco, yo no gusto, yo no estoy bien, hay algo mal que está en mí, más allá, ¿no? Porque yo siento un rechazo constante. Entonces ahí se empiezan a mezclar las basuras de todos y creamos un estercolero y nadie tiene una vida digna, que bajo mi punto de vista es lo que ocurre a grandes rasgos en nuestra humanidad. Así que si finalmente nuestro valor, el nuestro propio, el valor de nuestra vida, nosotros somos custodios de nuestra vida, si finalmente eso está en manos de todo y de todos, pues no me estoy dando valor, porque le doy valor a Pepe o le doy valor a mi hermana, porque, no sé, mi hermana pues mide 2 metros y yo querría ser más alto, no sé, estoy diciendo cualquier tontería. Y ahí podemos ver la gran complejidad humana. Hablando de los círculos que hablábamos, de ver a quién dejamos y de qué forma dejamos que entren, si ahí, ese círculo, cuando una persona ha hecho un trabajo personal, cuando alguien se ha ocupado, ¿no?, desde ese sufrimiento que ha podido aparecer en la niñez, se ha extendido a la adolescencia, ha empezado a tomar forma muy sólida en la adultez, si no nos hacemos cargo de todo eso y seguimos culpando a los demás de que es cuestión de los demás que yo sienta todo eso, porque mi mamá, porque mi papá, porque los niños, porque los maestros, porque mi pareja, porque mi jefe, finalmente además llegamos a una situación en la que no tenemos poder ni siquiera para cambiar nuestra propia vida, porque todo depende si el trabajo me va bien, todo depende si tengo sexo con mi pareja, todo depende de que mi hermana no sea más alta que yo, todo depende. Así que yo valor a mi vida no se la doy porque la regalo
a todo lo exterior. Insisto, nada tiene que ver en absoluto con ser egoísta, porque yo puedo dejar entrar a personas en mi círculo teniendo en cuenta qué personas son y teniendo en cuenta lo que les sucede y teniendo en cuenta que quizá si yo le regalo X a Pepe lo va a vivir de una manera y si le regalo X a Josefina lo va a recibir de otra, porque son dos personas distintas. Esto parece como de parvularios, amigos y amigas, pero os prometo que esto sucede. Alguien va a regalar algo y lo que está esperando en muchas ocasiones es el reconocimiento del regalo que ha hecho. No está buscando tanto la felicidad del otro, sino que le reconozcan, que le agradezcan. No tiene una expectativa. Recuerdo una consultante que una vez me compartió que estaba muy disgustada con su nuevo novio porque hacía poquito que estaban juntos y ella, para esa noche que iban a cenar por primera vez fuera a un restaurante y demás, que él la había invitado, bueno, ella se había ido a comprar ropa nueva, había ido a la peluquería, se había hecho las uñas, bueno, un sinfín de cosas que había hecho ella y acabó fatal la noche. ¿Por qué? Porque según ella dice, es que en ningún momento me dijo qué guapa estás. Vamos a ver, aquí tenemos la situación. ¿Por qué el muchacho no le dijo a ella qué guapa estás? ¿Por qué el muchacho no la pudo ver? ¿O sí la vio y no se dio el permiso a decirlo? No conocemos la historia de ese muchacho. No conocemos si él tiene esa posibilidad, bueno, la posibilidad sí la tiene, si tiene esa facilidad o tiene esa disposición de poder acariciar al otro, de poder verlo incluso, porque a veces ni vemos al otro, ¿no? De poder admirar, de atrevernos, ¿no? Quizá él tiene su basurita y ella, ¿por qué tiene que disgustarse y por qué se tiene que crear un conflicto? Porque ella no recibió, pues no sé, el halago, lo que ella, su expectativa, había creado. Y ahí hubo un conflicto. Si ella, por ejemplo, hubiese sido una persona que se hubiese estado trabajando a nivel personal, quizá hubiese sabido de buenas a primeras que todo eso ella lo hacía. Estoy poniendo un caso hipotético. Ahora ya salgo de esta consultante, estoy hablando ahora de un caso hipotético. Si ella hiciese ese trabajo personal, quizá ella podría descubrir que tiene una necesidad brutal de que la halaguen porque tiene una gran falta de amor propio y necesita justamente que los otros le den el valor porque ella no se lo da a sí misma. Y si el otro no le da el valor, entonces ella entra en crisis. Si ella conociese eso de sí misma, pues quizá no hubiese volcado su basura sobre el muchacho y quizá de una forma mucho más amable hubiese podido señalarle a él, ¿no?, que no le había hecho ningún tipo de apreciación. De esa forma amable, porque como yo doy valor a mi vida, a mi bienestar, desde ese bienestar le puedo decir a esa persona, ¿no? ¿Me has visto? Me he puesto muy guapa para poder compartir esta noche contigo y no me has hecho ningún comentario al respecto, ¿no? Pero con mucho amor, de verdad, no con reproche, no con queja, no con enfado, aunque en el fondo a ella todavía le picase un poquito, porque si no quizá ni lo mencionaría, pero poder gestionarlo, eso es darse valor a uno mismo, porque cuando uno se da valor a uno mismo le da al otro, y ese es el bonito círculo del que hablo, ¿sí? Es un ejemplo muy claro, y esta comprensión está en el kit, ¿sí? Círculos amplios es el sutra, círculos amplios. Es la idea, yo digo círculos amplios, y ya mi ser se configura. ¿Qué son círculos amplios? Imaginad el círculo tan amplio que tienen las abejas, ¿cierto? Ellas no van conscientemente polinizando para que la vida en el planeta se dé, que yo sepa, ¿no? Quizás son conscientes, no sé. En un principio siento que no son conscientes. Pero en ese acto que ellas hacen para su propia vida, nos incluyen a todos. Su bienestar es nuestro bienestar. A eso me refiero con los círculos amplios. Entonces yo voy a tener un círculo cada vez más amplio, siempre y cuando cada vez me conozca más a mí mismo, siempre y cuando cada vez me dé más valor a mí mismo para poder gestionar lo que pienso y siento, y ahí voy a descubrir un montón de basura de la que puedo deshacerme. Y además, insisto una vez más, eso no solo me va a tocar a mí, eso también va a tocar al otro.
Y ahí podemos abrazar la gran y bonita idea, creencia, de que la humanidad está compuesta por humanos, pero la humanidad en sí misma es una. Y no solo la humanidad, sino la vida en sí misma es una. Así que esto sería un ejemplo práctico, en vivo y en directo, ahora, aquí y ahora, reflexionando. Veis que estoy yo también gestionando lo que pienso, siento, para poder poner unas palabras y poder transmitirlo. Pues algo parecido os podéis encontrar en cualquiera de mis libros. Como os digo, el kit es una herramienta de rescate para poder agarrar en el momento que estamos fuera de centro. Son comprensiones más cortas todavía para poder hacer un cambio de chip, sí, de visión, poder dejar de girar sobre esa ruleta infernal y desde ahí ver y observar desde otro lugar que me ofrece la comprensión. El resto de colección tienen que ver con comprensiones que se leen en otro momento, también son cortitas y es otra dinámica absolutamente distinta. Pero todas tienen este formato. Sutra, date valor a ti mismo. Cuando lees la comprensión, cuando te das la oportunidad no solo de pensarla, sino de aterrizarla en el corazón, en la tapa del kit, veis una flechita que baja del cerebro, ¿sí? Que no es la mente exactamente, pero es lo que entendemos, ¿sí? A nivel simbólico, al corazón. Cuando podemos hacer ese viaje, que supuestamente es tan corto, pues podemos encontrar maravillas. ¿Por qué? Porque en nuestra mente están acumuladas todas nuestras creencias, todas nuestras ideas. Y yo me observo a mí mismo y digo, ok, soy una persona 100% feliz, podría ser más feliz, obvio que podría ser más feliz, obvio, en cosas propias, personales, como en aspectos planetarios. Por ejemplo, niños mueren de hambre, ¿cierto? Yo sería mucho más feliz si eso no ocurriese. ¿Cómo hago amplio mi círculo para poder abordar ese tema? Es menos fácil. Solo tengo dos opciones. Una, poder gestionar, aceptar e intentar no colaborar en todo ese mecanismo que provoca que esos niños pasen hambre, y eso es muy menos fácil porque estar en el sistema, tener tecnología, ya siento que es participar en eso, o simplemente abandonar por completo la vida que tengo e irme y entregar mi vida por completo a apoyar a esos niños a los que alcance, para que no pasen hambre. ¿Es más generoso aquel altruista que abandona su vida por completo para el bien de los niños que el que no lo hace? Pues todo depende, porque si esa persona altruista, ese altruismo no es más que una respuesta a un trauma y necesita atender al otro para sentirse falsamente bien con uno mismo, entonces quizás ese altruismo no es tan bello, no es más que un auto-boicot de no hacerse cargo de uno mismo. Pues pueden haber muchos motivos por los cuales no nos hacemos cargo de nosotros mismos, muchos motivos, y además muchas formas de no hacernos cargo de nosotros mismos. Así que yo siento que todo ser humano aquí y ahora tiene la posibilidad de ser más feliz de lo que es, si es que realmente hemos podido sentir momentos de plenitud, ¿sí? Por tanto, es mi creencia nada más. Creo que tenemos mucho por aprender, o mucho por recordar, o mucho por trascender, o mucho de lo que salvarnos, porque hay millones de ideas y yo no estoy casado con ninguna de ellas, desde que todo es perfecto, el universo es perfecto, Dios es perfecto, todo es perfecto y maravilloso, y aquí estamos porque es un aprendizaje, y aquí estamos porque estamos recordando, a otras ideas de que no estamos más que en una cárcel, que se están alimentando de nosotros seres exógenos a este planeta, etc. Hay millones de ideas, así que yo no sé de dónde venimos, no sé qué hacemos aquí, ni siquiera dónde estamos, ni sé a dónde vamos. Sinceramente, yo no lo sé y creo que nadie lo sabe. Creo. Hay personas que alardan de que si lo saben por muchos motivos, porque han tenido canalizaciones, porque por lo que sea, este no es el tema, ni muchísimo menos. Simplemente sabemos que aquí estamos. No sabemos, desde mi punto de vista, ni por qué, ni para qué, ni nada. Así que, ¿qué hacemos con esta vida que somos? Yo creo que lo más bello que podemos hacer es honrarla, hacernos cargo de ella, y desde esa forma de honrarla, con esos círculos amplios, pues entonces vamos a cooperar
en un bienestar que es mucho más amplio que el nuestro propio. ¿Sí? Así que bueno, esa es la reflexión. Aquellas personas que me han estado escuchando o que pueden ser que vean el vídeo por diferido, les invito a que nada crean de lo que digo, porque nada es una verdad absoluta. Yo soy un ser humano como ustedes, sí que soy una persona muy comprometido con la complejidad humana, por eso lo he estudiado, por eso me dedico y por eso sigo investigando. Hay personas que no tienen esa inquietud y les gusta, pues no sé, les gustan las matemáticas, ¿no? Y enfocan su vida en eso. Es tan valioso como personas que tengamos curiosidad sobre quiénes somos como humanos. Ese matemático puede ser una persona maravillosa, que se trabaje a sí mismo, que se cuide a sí mismo, y al cuidarse a sí mismo puede cuidar al otro. Esto es simple. Si yo os invito a mi casa y tengo mi casa súper descuidada, llena de basura, etc, 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 pues eso es lo que puedo compartir. No puedo compartir otra cosa, ¿cierto? Ahora, si yo mi casa la tengo hermosa en el sentido de sana, pues eso también es lo que os puedo compartir. Hay una expresión, ya os digo, no estoy casado con ninguna religión, ninguna creencia, cada uno en su casa y Dios en la de todos, ¿no? Si cada uno nos hiciéramos cargo de nuestra casa, o cuando convives con roommates, si cada uno de nosotros nos hiciéramos cargo de nuestro rinconcito, quizá nuestra convivencia sería más amable, pero siempre entramos en conflicto, ¿sí? Si habéis vivido con roommates, lo podéis saber, y si no, pues con tu hermano, con tu padre, con tu madre, siempre estamos en conflicto. El problema siempre es del otro. El otro me molesta, el otro me dice, el otro me enfada, el otro me engaña, el otro me hace sentir. Bueno, sí, así sucede. Pero la vida, ya os digo, ¿qué control tenemos sobre una pérdida? ¿Qué control tenemos sobre una enfermedad? ¿Qué control real? Sí, ya os digo, hay muchas ideas de que somos los creadores de nuestra propia realidad. Pero sea cierto o no, también hay una idea de que tenemos un inconsciente y que de nuestro comportamiento opera ese inconsciente en nuestro comportamiento también. Así que hasta cierto punto podemos tomar el control de nuestra vida, solo hasta cierto punto, solo porque hay muchos otros aspectos de los que realmente no tenemos ningún tipo de control. Pero si a mí ahora me cae una rama, en el cogote, a ver dónde está la rama, bueno, por ahí una rama y me cae una rama en el cogote, ¿por qué me ha caído? Fue un aprendizaje de esta escuela, fue un lagarto de otro planeta que me hizo esta putada para que yo me sintiera mal y pudiera alimentarse de mi energía. No tengo idea, yo no lo sé, pero sí puedo saber que si yo me emputo, como dicen en México, muchísimo porque la rama me ha caído en la cabeza, ya no solo voy a sufrir el dolor de la rama, sino que además mi cuerpo va a empezar a segregar una cantidad de sustancias tóxicas que yo mismo segrego, que si eso se perpetúa va a ser crónico y finalmente voy a acabar no solo con el ramazo en la cabeza, sino con enfermedades graves. Por tanto, es importante aprender a gestionarse y no dejarse caer como hipopótamo por tobogán, y que ocurra lo que tenga que ocurrir, porque los culpables siempre son los demás. Y como los culpables siempre son los demás, yo me libro de culpas y además me quedo cómodamente incómodo en mi vida, sobreviviendo y marchándome de este lugar, sea el que sea. Pues no sé de qué sirvió la experiencia, si es que nos marchamos a algún lugar y simplemente no se acaba aquí toda esta historia, no sabemos, yo por lo menos no lo sé. Así que bueno, todo esto es lo que yo voy sintiendo, comprendiendo, pensando, contrastando. Sí, pues puedo buscar fuentes, diferentes autores que hayan podido hablar de este mismo tema, sí, puedo leer y demás. Los primeros libros son las puras comprensiones que aterrizaban, sí, en mí de alguna manera, o emergían de mí de alguna manera, y posteriormente pues fui ampliando toda esa información con otros seres humanos que también han tenido sus propias vivencias y las han compartido. Así que bueno, hasta aquí. Por tanto, un bonito sutra es la gratitud es el camino. Un bonito sutra es date valor a ti mismo. ¿Sí? Y cuando vives la vida sintiendo que eres tu máxima responsabilidad, tú eres tu máxima responsabilidad, insisto, ¿sí? Y que lo que tú eres es lo que vas a poder compartir y nada más, creo que es una forma más amable de vivir, aunque en ocasiones te encuentras pedrotas o pedrolos bien gordos en el camino. Y dices, ok, a ver cómo gestiono esta piedrita, a ver cómo la gestiono, porque si no la gestiono,
me voy a enfermar, porque voy a agarrar estrés brutal, ansiedad brutal, voy a descompensar mi organismo a nivel bioquímico y van a empezar a aflorar un sinfín de enfermedades. Y toda esa toxicidad que yo vivo conmigo mismo, además la voy a escupir a las personas que me rodeen. Y aquí estamos, como dicen los mexicanos, en un buen cagadero. Así que a ver si alivianamos el mosquero. También, como dicen nuestros amigos mexicanos, qué pesadito Rafael, tengo a México muy presente. Gracias México, gracias a todos mis hermanitos mexicanos y mexicanas con los que he podido compartir y sigo compartiendo. Pues llevo a México en el corazón, aunque sea para algunos una mera metáfora. Por tanto, os invito a todo lo que os acabo de compartir con mucho cariño, y sobre todo os invito a que honréis vuestra vida, para que tengáis una vida digna de ser celebrada y así poder compartirla con los demás. Un besito para todos y todas, que estén bien, gracias. Vamos a ver si soy capaz de parar este vídeo.